¿Alguna vez pensaste por qué hay tantas líneas rectas en las fronteras del norte de África? ¿O cuál es la identidad e historia común de algunos de los países africanos? A continuación te contaremos las mayores curiosidades de los límites trazados en el continente y por qué las fronteras africanas esconden grandes injusticias. A la distancia y por ignorancia muchas veces se habla de África como una unidad. Sin embargo, existen enormes diferencias entre países como Túnez, Etiopía y Namibia, por ejemplo. Nos encontramos con climas, idiomas, religiones e historias muy distintas. Y hasta las distancias son enormes. Por ejemplo, Rabat y Ciudad del Cabo están separadas por casi 8.000 kilómetros, unos 600 más que los que separan a la Ciudad de México de Buenos Aires, y más del doble que la distancia que hay entre Lisboa y Moscú. Al ver un mapa político del continente podemos pensar que las fronteras tienen siglos de historia o que se trazaron a medida que crecieron los pueblos, pero esto no fue así. A fines del siglo XIX se produjo el llamado Reparto de África. En la ciudad de Berlín se reunieron 7 países europeos: Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica. En solo 3 meses, entre 1884 y 1885, estas 7 potencias se repartieron casi todo el territorio africano. Es decir, un grupo de europeos se dividió el continente sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de los habitantes ni de los pueblos que existían allí. Antes del reparto existían 2 estados independientes estables. Uno era Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y tenía casi medio siglo de independencia. Y el otro era Abisinia, que hoy conocemos como Etiopía. En la conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no la de Abisinia. Estaba planteado que quede en manos italianas, pero los etíopes resistieron la invasión y mantuvieron su independencia. De esta forma, todo el resto del continente quedó en manos de esos 7 países. Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, las grandes regiones de África Occidental francesa y África Ecuatorial francesa, Djibouti, Madagascar e Islas Comoras. Los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur y del Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malaui. España, que ya tenía menos colonias, se quedó con partes del actual Marruecos y de Sahara Occidental, además de Guinea Ecuatorial. Portugal, por su parte, controló las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania llegó al continente dividido en 3 grandes regiones: occidental, oriental y sudeste. Incluía grandes países actuales como Camerún, Namibia, Tanzania y parte de Nigeria. Italia se quedó con las actuales Libia, Somalia y Eritrea. Y finalmente, Bélgica se quedó con una gran región en el centro del continente, el Congo belga. Aunque en realidad el territorio fue una propiedad de su rey, que realizó una explotación de los recursos por medio de indígenas esclavos y un genocidio en el que murieron entre 5 y 10 millones de personas. Esta división, realizada lejos de África, no respetó la historia de los pueblos. Según tu opinión, ¿qué importancia tiene la delimitación de las fronteras para la historia de los pueblos? Y en África, ¿qué soluciones se deberían buscar para resolver los problemas fronterizos? Déjanos tu comentario más abajo.